Bienvenidos a todos a esta exposición sobre el Blue Fear en la negociación internacional. Mi nombre es Gretel Moya y yo les estaré profundizando acerca de este tema. Primero que nada, por aquí tenemos lo que significa el Blue Fear o un poco de introducción al Blue Fear. El Blue Fear combina la manipulación emocional y la coerción estratégica y busca maximizar el poder negociador explotando asimetrías de información y vulnerabilidades psicológicas. Pero para adentrarnos a este tema tenemos que conocer un poco más de qué es el Blue Fear. Y entonces, ¿qué sería el Blue Fear? Podría entenderse como una táctica híbrida donde se combina el engaño estratégico, bluff, con la manipulación emocional de miedo, fear, para fortalecer concesiones. Por ejemplo, una negociación afirma falsamente tener una oferta mejor de otro país. Bluff, ahí estamos viendo manipulación emocional y al mismo tiempo enfatiza en los riesgos de perder las oportunidades. Miedo, así generándole miedo a la contraparte, miedo de perder esta negociación, para acelerar un acuerdo en sus términos. Por acá tenemos un poco acerca de las bases teóricas del Blue Fear. Y es que el bluff, farol o engaño estratégico simula recursos superiores para alterar la percepción de la contraparte, como lo mencionábamos anteriormente. Este bluff más que nada se enmarca en la teoría de los juegos no cooperativos, donde aquí se hace una simulación de tener recursos o alternativas para dejar en alteración a lo que es la contraparte y tenga otra percepción. Por ejemplo, Schelsing de 1960 nos decía que la efectividad del bluff depende de la credibilidad de la amenaza, incluso si esta es ficticia. Por ejemplo, durante la Guerra Fría de Estados Unidos y la URSS, emplearon estrategias de disuasión nuclear basadas en proyecciones de capacidades estratégicas. Aquí cada país ampliaba más el armamento nuclear que tenía, diciendo que yo tengo más armamento nuclear. La contraparte decía, no, yo tengo más armamento nuclear, pero pues al final no sabían si estos datos eran verídicos, pero trataban de utilizar la estrategia del engaño para condicionar a su contraparte. Por otra parte, tenemos lo que es el fear o miedo, que aquí explota la inversión al riesgo, resaltando costos de no llegar a un acuerdo. Aquí básicamente es un mecanismo psicológico que influye en la toma de decisiones racional. En la teoría de perspectiva de Stravinsky, demostraron que los seres humanos tienden a ser aversivos al riesgo, cuentan con fuertes capacidades de pérdidas potenciales, tienen miedo a la pérdida en negociaciones o en negocios, etcétera. Explotar este sesgo implica resaltar los costos de no llegar a este acuerdo, o sea, el fear, el miedo, y es aquí como se combina el blue fear. Entonces, su conceptualización ofrece una perspectiva útil para analizar las tácticas híbridas que combinan manipulación emocional y coerción estratégica, como lo mencionábamos en un principio al introducirnos a este tema. Y es que este fenómeno emerge en contextos donde los actores buscan maximizar su poder de negociación mediante la manipulación psicológica y la manipulación de asimetrías de información y vulnerabilidades psicológicas de su contraparte. Las bases teóricas del Blue Fear como herramientas de negociación internacional. El Blue Fear sintetiza ambos elementos, ya sean amenazas con consecuencias negativas, mientras que se exagera el poder de ejecutar dicha amenaza. Su objetivo pues es crear una ilusión de inevitabilidad que obligue a la contraparte a aceptar el trato o negociación de manera inmediata. Para entender mejor este Blue Fear hay que verlo desde la perspectiva de casos de estudio. Por acá tengo un caso que es el de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China en el año 2018, con 3 puntos claves. Por acá tenemos lo que son los aranceles. En este caso, en 2018, durante las tensiones entre Estados Unidos y China, la administración de Trump amenazó con imponer aranceles del 25% a 200 mil millones de productores chinos. Entonces, ¿qué implicaba esto? Que hubiera una pérdida en el mercado. Entonces, en las negociaciones se enfatizó en el peligro de que China perdiera acceso al mercado. Entonces,
¿Qué hizo el Parlamento? Enfatizó este peligro de que China perdiera acceso al mercado estadounidense, haciendo que haya un miedo. Aunque China inicialmente cedió, la táctica generó una guerra comercial bastante prolongada, demostrando que el Blue Fear puede escalar conflictos si la contraparte cuestiona su credibilidad. Como resultado, pues lo que resultó fue una guerra comercial prolongada entre ambas potencias. Para emplear el Blue Fear hay muchos riesgos. La contraparte, si llega a dudar de la parte que quiere negociar, genera una guerra entre ambos. Entonces, es una táctica que se debe utilizar con mucho cuidado. Por acá tenemos el caso número 2 de estudio, que es el caso de la crisis de los misiles en Cuba. Como primer punto tenemos acá que la URSS instaló misiles nucleares en lo que es Cuba. En este caso, en 1962, durante la crisis de los misiles, la URSS, que instaló estos misiles en la isla, Estados Unidos decidió responder con un bloqueo naval y una amenaza de invasión a Cuba. Entonces, ¿qué pasó? Ambos bandos combinaron el bluff. Vino un bando y exageró la disposición soviética a una guerra nuclear. Vino Kennedy y por su parte generó miedo, alertó sobre la destrucción mutua asegurada. Entonces aquí ambos aplicaron lo que fue el Blue Fear y como resultado lo que dio fue una negociación retirada para que este episodio bajara la tensión. Entonces, este episodio nos subraya que el Blue Fear en estas situaciones de alta tensión puede llevar al mundo al borde del colapso. Y creo que actualmente en el área internacional se está utilizando mucho este Blue Fear y creo que los países están abusando del uso del Blue Fear para las negociaciones. Y es algo que es bastante riesgoso, como podemos ver en este caso de la crisis de los misiles de Cuba. Riesgos y limitaciones estratégicas. El Blue Fear claramente trae sus riesgos y limitaciones, como lo venimos hablando desde un principio, y como uno de sus primeros riesgos está la simetría de información. El Blue Fear se vuelve contraproducente si la contraparte tiene mejor información. Si la contraparte sabe más de la parte que está queriendo negociar y aplicar el Blue Fear, la persona que lo está aplicando se puede ver afectada. También la cultura y percepción de legitimidad. En la cultura que penaliza la deshonestidad, erosiona la confianza. Esto quiere decir que si, por ejemplo, en China la confianza es el pilar más importante de su cultura y su contraparte, que en este caso podría ser Estados Unidos, en medio de una negociación aplica la deshonestidad, puede tener graves consecuencias. Costos. La exposición pública daña la credibilidad futura. Por acá tenemos lo que es la ética y sustentabilidad del Blue Fear a largo plazo. Tenemos 3 puntos claves. El primer punto es lo que es la transparencia. Y si bien podemos ver desde esa perspectiva, es muy importante que en el Blue Fear la parte que está queriendo utilizar el Blue Fear diga las cosas contundentes y use la transparencia. Y es que el uso del Blue Fear también plantea algunos dilemas éticos. También por acá tenemos los beneficios mutuos y la cooperación. Puede ser sustentable a largo plazo, sí. Si logra una negociación o cooperación más rápida al aplicarse, o beneficios para ambos países. Por acá tenemos las estrategias del Blue Fear. Las alternativas estratégicas al Blue Fear está la BATNA, que desarrolla alternativas reales para fortalecer la posición. Las señales costosas, demostrar compromiso mediante acciones verificables, o sea que lo que están diciendo con su Blue Fear sea real y verídico. La diplomacia de dos, negociar con grupos de intereses internos y externos. Y es que el Blue Fear lo podemos ver desde diferentes perspectivas, lo podemos analizar desde muchos puntos psicoanalíticos, políticos, negociadores. Pero en este caso me gustó mucho el punto de ver el Blue Fear desde la perspectiva tecnológica, desde la era digital. Por acá tenemos 3 puntos que son la guerra de información, las criptomonedas y las negociaciones virtuales. Empecemos por lo que es la guerra de información. Estos pueden usar
deepfakes o bots para difundir amenazas falsas utilizando el bluff y sembrar miedo. En 2024, por ejemplo, Ucrania acusó a Rusia de manipular videos de supuestos crímenes de guerra para justificar la invasión en Ucrania. También tenemos por acá el punto de las criptomonedas y sanciones. Países como Venezuela o Irán blufeando con crear criptomonedas estatales para evadir sanciones, generando miedo en Occidente sobre la erosión del dólar. Y acá también tenemos un punto muy importante, las negociaciones virtuales. En una era virtualizada y tan tecnológica, esto es un punto muy vital. Por ejemplo, en Zoom o en Teams, la falta de señales no verbales facilita el bluff. Por ejemplo, para ocultar documentos o fingir desconexión, técnicas para presionar a la otra contraparte. Aunque esto también tiene un riesgo. La tecnología permite blufear más sofisticadamente, pero también tiene herramientas para detectarlos. Por ejemplo, la inteligencia artificial para verificar amenazas se puede utilizar. Perspectivas de comunicación estratégica, retórica y persuasión. La teoría de la comunicación analiza el bluefield como un recurso retórico. Esta es otra perspectiva de ver el bluefield. Por ejemplo, la emoción apela al miedo para manipular. Ejemplo, en 2023 Estados Unidos utilizó la narrativa de armas de destrucción masiva y miedo al terrorismo para justificar la invasión en Irak. Credibilidad. El bluff requiere construir una imagen de autoridad. Putin, por ejemplo, proyecta ethos, credibilidad, mediante diversos recursos televisados con mapas nucleares. Logos, lógica. Cuando el bluefield falla, se recurre a datos falsos. China, en disputas del Mar del Sur, por ejemplo, ha usado mapas históricos distorsionados y miedo a conflictos comerciales aplicando el bluff. Táctica moderna, la posverdad y las fake news son formas masificadas de bluefield, donde la emoción del miedo y el engaño se viralizan en las redes sociales. Y para concluir con este tema muy interesante, concluimos que el bluefield es una táctica de alto riesgo y recompensa incierta, arraigada en la explotación de la vulnerabilidad psicológica y las asimetrías informativas. Su eficacia depende de factores como la credibilidad previa del actor, el contexto cultural y la capacidad de la contraparte para verificar si estas amenazas son ciertas o no. Si bien puede ser útil en escenarios a corto plazo o crisis, su empleo frecuentemente corre el riesgo de que haya una desconfianza sistemática. La confianza es muy esencial para la gobernanza global. Es por eso que en un mundo interconectado donde la reputación es un activo estratégico, las alternativas éticas y colaborativas emergen como opciones más sostenibles.